probar si es cierto o no. Pero yo creo que el cristiano debe ser alguien que vive con gozo. ¿Sí o no? Que cuando nos vean, cuando la gente nos vea, diga, ese por qué siempre está de buenas, ¿verdad? ¿Cuántos viven eso en sus vidas todos los días, en todo momento? 24 horas, 7 días a la semana. ¿No, verdad? Híjole, a veces les digo que el diablo se encarga de probar eso, ¿sí o no? Y pasan circunstancias, que ya se hizo tarde, que, este, no sé, que ya se quemó esto, que ya X circunstancias y estamos ya todos, ¿cómo estamos? Estresados, enojados, no me hablen, no me volteen a ver. Ah, como decía el pastor, por encima de todo está Dios, ¿verdad? Y algo que el Espíritu Santo produce en sus hijos, en los hijos de Dios, es gozo, es gozo. Y a mí me goza venir a la iglesia, me gusta ver gente nueva, me gusta ver que personas están viniendo, me da gusto que Jesús esté invitando a sus amigos. Está Sebastián, ¿verdad? ¿Te llamas? ¿Sebas? No. ¿Sí te llamas Sebastián? No. ¿Cómo? No, 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 atrás. Que viene contigo, bueno, que Rubén, tú los conoces. Hugo, Hugo. Recuerdo que hace tiempo venían, qué bueno que están por acá otra vez y es un gozo el poder venir y estar en la casa de Dios. También por atrás nos visitan a alguien nuevo. Estamos contentos de que están por acá. Y vamos a abrir nuestras Biblias justamente ahí a la escritura de este mes. Es Romanos 6, 16. Romanos 6, 16. Vamos a leer hasta el 18 y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Sale? Vamos a leer primero, después oramos. ¿Va? Romanos 6, 16, del 16 al 18. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vamos a orar, ¿sale? Bendito Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que nos das a todos, Señor, de hablarnos y de venir delante de tu presencia. Sabemos, reconocemos, Señor, que tú eres el que hace todas las cosas, que es tu Espíritu Santo obrando en medio de nosotros. Y es por eso que te pedimos tu ayuda, para que estés aquí, Señor, y que nos transformes, nos cambies, que hagas de nosotros gente nueva, diferente, Señor, que podamos entender el Evangelio, Señor, y sobre todo y más importante, vivirlo, Señor, cada día en nuestras vidas, cada día en nuestras decisiones, Señor, en todo lo que somos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Romanos es un libro que todo cristiano debe conocer. Todo. Estaba escuchando por ahí a Derek Prince, es un maestro que ya murió, ya tiene tiempo que falleció. De la Biblia dice, hay una leche espiritual, hay libros en la Biblia que para aquel que nace de nuevo y que empieza a caminar en el camino del Señor debe conocer, y esos son algún evangelio, el que sea, el libro de los Hechos y el libro de los Romanos. ¿Cuántos aquí han leído alguno de esos tres o los tres? A ver, levanta su mano. A ver qué dice Romanos. Una fácil, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Ya está leyendo. Ya estaban unas confundiendo que la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó?
Entonces, ayer estábamos y el pastor nos dio el tema y todo esto, y entonces dije, bueno, pues pues voy a leer Romanos otra vez, vamos a ver qué está pasando ahí. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 6 y llegamos a estos versículos, ya ha habido un antecedente de diferentes temas y quiero mencionarlos muy rápidamente, como la introducción. Eh, pero bueno, la epístola sabemos que está dirigida a la gente que vive en Roma, tanto judíos como no judíos, ¿ok? Ahí, pues imaginen quién vive en Roma, pues un buen de personas, ¿verdad? Y habían creído tanto judíos como no judíos, creían en Jesucristo y entonces empieza a ser una epístola. La primera parte habla acerca de cómo Dios se da a conocer a todas las personas. Es decir, de cómo no hay excusa para que la gente diga, no, pues yo no creo en Dios, sino que todo lo que vemos, todo lo que palpamos, todo lo que nuestros ojos ven, contemplan, la tierra, las montañas, los mares. Por ahí estaba escuchando una entrevista a una neuróloga que ella fue, primero creció siendo medio cristiana, después se volvió atea y después se volvió ya bien cristiana. Ella decía, el cerebro, después de todos sus estudios, ella decía, el cerebro no es un producto de la evolución. El cerebro tuvo que haber sido creado, ¿ok? Y cuando nosotros empezamos a investigar y empezamos a ver todas las maravillas del funcionamiento de este mundo, es difícil si alguien realmente es racional, es difícil que digamos, pues todo salió de una explosión, así, y ya, pum, explotó todo y pum, condiciones perfectas, ideales para que todo existiera y funcionara y el ser humano dice, no, y entonces eso se trata de Romanos 1. Todo lo que vemos apunta a que hay un Dios. Pero ese Dios fue ignorado y ha sido ignorado y al día de hoy vivimos épocas diferentes, pero aún así sigue siendo ignorado y entonces después habla en Romanos 2 de cómo la gente, a pesar de que conoce de la ley, a pesar de que sabe lo que se dice ahí, muchas veces esas mismas personas infringen la ley, es decir, dice, tú estás juzgando, pero haces lo mismo, etcétera, 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 etcétera. Y Romanos 3, ahí empieza lo bueno, ahí empieza a decir, pero fíjense, hay una condición que a todas las personas nos afecta y esa condición es que todos vivimos en pecado. Todo ser humano vive en pecado. Y lo explica, por Adán, él pecó, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la escritura que acabamos de leer, dice, si nosotros nos sometemos a alguien para obedecer, nos convertimos esclavos de aquello a lo que nos decidimos someter. Nos sometimos al pecado y la consecuencia de someternos al pecado es muerte. Pero si nos sometemos a la obediencia de la doctrina, de la palabra de Dios, a la obediencia del Evangelio de Jesucristo, la consecuencia de nuestras vidas va a ser que vivamos o que hagamos o que seamos gente justa. ¿Ok? Entonces, esto ya es una conclusión a la que llega el apóstol Pablo, pero antes de llegar a esa conclusión, sucedieron varias cosas y deben suceder nosotros varias cosas porque a veces, no sé si les pasa a ustedes o solamente me pasa a mí, pero muchas veces leemos la Biblia y damos por hecho y asumimos que eso ya lo vivimos, ¿o no? Ya porque lo leí, lo entendí, ya lo vivo yo. Y no es cierto. ¿Cómo es que, quiero empezar con esto, cómo es que nos sometemos al pecado? ¿Qué sucede? ¿Alguien tiene alguna idea? Por estarlo practicando, ¿ok? Tenemos que entender que ni modo, así nos tocó vivir y así salió las cosas, pero cuando tú y yo nacemos todos, ya tenemos el pecado en nuestros corazones, en nuestro interior. Es decir, hermana Jimena, tus hijos, cuando tú les dices que hagan algo, están chiquitos todavía, ¿no? 1 año apenas. Pero ya son berrinchudos o no. Si
si Christopher tiene un juguete y Matías, ¿verdad? Y Matías lo quiere, ¿qué pasa? Te dice, toma, te lo comparto, amigo. ¿Qué hace? Se lo quita. ¿Y qué hace el otro? Le pega ya, dice, "Órale, tómala". Se pelea, ¿no? ¿Por qué? No debería ser todo muy bonito y muy alegre. Y, óyemelo, bueno, no hablan, ¿no? Pero si le hace, "Ay", y ya después hace, ya me lo dio, y juguemos juntos. Y no, es así. Es más, ¿quién aquí le enseña a su hijo a decir mentiras? No se lo enseñamos, ¿o sí? Bueno, solamente alguien demente o alguien mitómano, ¿no? Pero de ahí en fuera, no estamos diciéndole, mira, vas a decir esta mentira y cuando llegues a la escuela, le vas a decir que tú sí quisiste hacer la tarea, pero que no te dio flojera. Tal vez la gente sí lo hace, ¿no? Pero generalmente no lo enseñamos, ¿o sí? Si un niño rompe algo y no quiere que lo regañen, ¿qué hace? Lo esconde. Y cuando le preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué hace? Yo no fui. Mienten. ¿Quién enseñó eso? Nadie, ¿verdad? Solitos lo traemos. Y el diablo, quiero que entendamos esto, el diablo es la persona más injusta que existe en este mundo. Que lo entendamos en verdad. O sea, él no se aprovecha de que, está chiquito, está bebé. El diablo va a buscar la ocasión para atarnos, para poner en nosotros este yugo de pecado. Mientras vamos creciendo y nos vamos desarrollando en nuestras vidas, de repente empezamos a tener más conciencia de cómo son las cosas. ¿Has conocido a niños que son manipuladores? Niños que son manipuladores. ¿Cómo fue que pasó eso? Si son niños. Pues porque, ¿qué crees? El pecado empezó a gobernar sus vidas. Ellos empezaron, porque somos bien abusados, empezamos a darnos cuenta que si me tiro al piso y empiezo a patalear, papá, mamá, me compra lo que quiero, ¿verdad? Entonces a la siguiente que quiero otra vez algo, ¿qué hago? Me tiro al piso, pataleo y lloro. Y papá y mamá, ¿qué? Me lo van a comprar. Entonces empiezan a manipular, ¿sí o no? Digo, eso no pasa en México, eso solamente pasa en China y en Estados Unidos, esos, los gringos, todos la culpa de los gringos. Eh, y así vamos creciendo, hermanos. Y quiero que entendamos que vamos creciendo y de repente nos vamos relacionando con gente y de alguna manera no es lo ideal, pero es lo que siempre ha sucedido y es lo normal, porque las familias sin Dios y la gente sin Dios y las personas sin una relación con Dios, con Jesucristo, pecan. Y entonces de repente el papá empieza a mentir, los hijos se dan cuenta que el papá miente, la mamá también empieza a mentir y entonces empiezan también ellos a mentir, de repente son tranzas, roban, etcétera. Y entonces crecemos en un entorno donde estamos atados al pecado, ¿o no? Y el diablo aprovecha cualquier circunstancia. Y de repente por ahí alguien abusa del niño, de la niña, físicamente, ¿no? ¿Sí sucede o no sucede? Y entonces eso abre una puerta espiritual a esa persona, ¿verdad? Y, y les digo, el diablo es injusto. Él no va a decir, está chiquito, no sabe, bueno, hay que tener... No, no, no. El diablo, mientras más pronto pueda atarnos al pecado, para él mejor. Y entonces crecemos y crecemos con un buen de traumas y crecemos con un buen de problemas y no sabemos por qué, pero odiamos a los papás, o odiamos a los hombres, o odiamos a las mujeres, o estamos amargados y resentidos contra las autoridades porque tal vez tu autoridad fue muy impositiva o te pegaba, yo qué sé. Crecemos con un montón de situaciones en nuestro corazón y estamos atados a ellas. De repente nos damos cuenta que estamos llenos de amargura, de odio y tratamos de escaparnos de esa realidad y entonces conocemos el entretenimiento y los placeres que también ofrece este mundo y ya estamos de repente pues drogándonos o fumando o tomando o viendo videos pornográficos, etcétera, etcétera. Entonces, sí estoy hablando de la realidad o porque me ven así como que, hermano, estamos en la iglesia. Sí, estamos en la iglesia y justamente son problemas que suceden
en la vida real. Pero Jesucristo, ¿a qué vino? Vino a deshacer las obras de Satanás. Vino a quebrar con esa situación que tú y yo veníamos cargando y que tenemos. Y entonces dice, en algún momento de nuestras vidas nosotros empezamos a ver el pecado y lo empezamos a hacer parte de nosotros. Es decir, vamos a tomar, hermano, el ejemplo del hermano Asael, porque no, yo sé que no se va a enojar. En algún momento él dijo, soy bueno para la escuela, se me dan las cosas y quiero ser el mejor. ¿Sí fue así? Y quiero ser el mejor y se me dan las buenas las cosas porque eso me hace sentir bien a mí. Porque me da valía, porque me da identidad, porque lo que sea. Y entonces empezó ese camino, ¿no? Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y quiero los profes más difíciles. Porque los profes fáciles, eso es cualquiera. Pero yo quiero lo mejor, ¿ok? Es decir, el pecado empezó ¿a qué? A enseñorearse de Asael. Estamos ahorita hablando de Asael, ¿no? Del viejo Asael. Y dominó su vida. Entonces, cada decisión que tomaba, cada oportunidad que tenía, lo que hacía era crecer ese deseo pecaminoso dentro de él. Y se hizo su esclavo. Oye, ¿por qué no vas a este lugar? No, tengo que estudiar. No, es que tengo que hacer esto. No, es que tengo que hacer aquello. No, ¿por qué no haces esto? No se puede. Y entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos algo que nos esclaviza, ¿verdad? O nos esclavizaba. Yo espero que ya no. O si todavía, hoy es el día en que Dios va a hacer un milagro. ¿Cuántos lo creen? Y entonces, es lo que dice aquí. Y dice, pero Jesucristo vino. Y Él vino a esa cruz. No solamente para que tuviéramos un collarcito muy bonito de una cruz o un cuadro ahí medio raro en la casa de la tía o de la abuelita. Él vino a hacernos libres. Él vino a quitar la carga del pecado, la opresión del pecado sobre nosotros. Y Él vino a darnos su vida. Pero para esto, cuando llegamos aquí a Romanos 6:16, algo antes tiene que suceder en nuestras vidas. Y eso es, tenemos primero que identificar el pecado en nosotros. Si nosotros somos personas que decimos, no, yo soy una muy buena persona, yo nunca le he hecho nada a nadie, yo amo a todos, yo no estoy resentido, ni odio, ni tengo amargura en contra de nadie. Entonces, pues bueno, pues no necesitas un salvador, mucho menos un Señor, estás bien como estás. Sigue así, no hay problema. Pero yo creo que nadie está así. Nadie. Lo reconocemos y después decidimos algo. Decidimos que Jesucristo va a ser la persona que ahora nos gobierne. Y aquí está bien interesante esta palabra, que Él nos gobierne. ¿Por qué? Porque justamente por el pecado y todo eso, no nos gusta que nos diga nada. ¿A quién le gusta que les den órdenes? A ver, alguien que diga, ay, a mí me pone bien de buenas que me digan lo que tengo que hacer. ¿No nos gusta o sí? A ver, haz esto. Pues hazlo tú, flojo, ¿no? Que te enseñen. Primero que me enseñen, si no, no lo hago. Si me enseña él primero, pues sí lo hago, si no, no. Tenemos un montón de cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, y entonces fíjense lo que dice aquí. Vamos antes, en Romanos 6:3. Es algo que tenemos que antes de poder ser siervos de Jesucristo tenemos que experimentar. Y no solamente hablo de conocer o de entender o de leer, sino de experimentar. Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a dejarla ahí. ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe pasar para que tú y yo podamos ser? Porque yo creo que todos queremos ser siervos de Jesucristo. O no sé si todos queramos ser, pero la idea es que seamos y anhelemos ser siervos de Jesucristo. Pero para hacer eso, debe haber una experiencia antes de eso. ¿Cuál es la experiencia? Lo que acabamos de leer. ¿Qué leímos? Morir. Obviamente no matarnos ahorita, vámonos a cometer suicidio masivo. No, pues no, obviamente no. Morir ¿a qué? Al pecado. ¿Ok? Crucificar. ¿Qué cosa? Nuestro viejo hombre, la carne, junto con Cristo. Decir, ya no vivo yo. Todo lo que hacía, todos los videos que veía, todos los lugares a los que iba, la forma de hablar que hablaba, cómo me expresaba, la amargura que sacaba de mi boca, todo lo que yo era, todo lo que me estaba causando opresión, todo eso, decido ir a la cruz con Jesucristo y crucificarlo, matarlo. ¿Verdad? Matar ese pecado. Si no hemos experimentado eso, no vamos a poder ser siervos de Jesucristo, aunque queramos, aunque lo deseemos, aunque digamos, oh, yo soy un siervo, aunque cantemos canciones de siervos de Jesús, que ya no hay muchas de esas, si se dan cuenta. Todos quieren ser bendecidos, no queremos ser siervos, pero bueno, es otro tema. El punto es, yo quiero ser un siervo de Jesucristo. Lo primero que debo experimentar en mi vida es morir. Morir al pecado, morir a mis deseos, morir a mis concupiscencias, morir a la persona que era yo en este mundo. Ahora, esto no quiere decir que ya dejemos de hacer lo que estemos haciendo, ¿no? Es decir, no, pues entonces dejo mi trabajo y entonces también pues dejo mi familia. No, pues no. No. Se trata de todo lo que me motivaba y me inspiraba a mí a ser lo que yo era antes. Debe morir. Y cuando yo me subo a esa cruz con Jesús y decido morir y que muera ese viejo hombre, viene un milagro. ¿Cuál es ese milagro? La salvación, pero hay otra palabra. Viene el milagro de ¿qué? La resurrección. Vivo, ahora vivo. Pero a ver cómo está eso. Muy fácil. Lo que nos inspiraba a hacer lo que hacíamos, nuestra esencia de pecado, nuestra naturaleza, nuestro corazón, nuestro espíritu, que estaba pecaminoso y muerto y lleno de todo lo que estaba lleno, tiene que morir.
en la cruz. Para que Dios, por el poder de su Espíritu Santo, ahora haga que nuestro espíritu, que ya está muerto, que ya murió, que ya no está viviendo, vuelva a revivir. ¿Pero qué va a revivir? Un nuevo tú, un nuevo yo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Pero es bien importante esto. Esto debe ser un acontecimiento causado, motivado, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Es más, si seguimos leyendo en Romanos 7 dice un dilema que está hablando Pablo. ¿Cuándo lo conocen? Dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Verdad? Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? El problema es cuando basamos y justificamos nuestra vida cristiana en ese versículo de por qué no hemos crecido o avanzado. ¿Sí me va a entender con eso? Es decir, pueden pasar años en nuestras vidas y lo que sea. Hermano, ¿por qué no has avanzado y crecido? ¿Y por qué no has hecho esto? Miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Siempre que quiero servir a Dios, se me atraviesa la tentación. Y pues ni modo, caigo. Ni modo, soy débil. Todos somos humanos, nos equivocamos, ¿no? Me dicen no. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es que Dios te da una nueva ley. Vamos a leerlo ahí en Romanos 8. En Romanos 8, vamos a leer desde el 5. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, Espíritu con mayúscula, porque habla del Espíritu de Dios y las cosas de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Eso es lo que está diciendo. Si tú y yo queremos seguir o queremos agradar a Dios o ser siervos de Dios, pero lo queremos hacer conforme a la carne, ¿qué crees? No vas a poder, porque la carne no puede agradar a Dios, porque nuestra naturaleza no puede agradar a Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios y tampoco le puede agradar. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está la clave. Porque haciendo este mensaje, bueno, es que creo que hay tres etapas en las que nos podemos encontrar aquellos que estamos creyendo en Jesucristo. La primera puede ser que estemos aquí, conozcamos y escuchemos de la palabra de Dios, pero nunca hayamos experimentado la muerte de nuestros pecados. ¿Me voy a entender? Es decir, podemos estar aquí
Podremos caerte bien o mal, no sé, depende de ti. Puedes estar aquí de buenas o de malas, tampoco lo sé. Pero el punto es si hemos experimentado la muerte de nuestros pecados. Hay mucha gente que va a la iglesia durante mucho tiempo y que, ¿qué crees? Nunca lo ha experimentado. Porque para morir al pecado tú tienes que decidir hacerlo. Si yo voy a morir a quien yo era, a mi reputación, a mi imagen, a mi personalidad, a mis sueños, a mis metas, a todo lo que yo era, decido morir. ¿Ok? Entonces, esa es una primera parte. La otra parte es los que están en esa situación de Romanos 7. Yo sí quiero servir a Dios, pero miserable de mí. Cada vez que quiero venir el viernes, pongo el GPS, me marca mucho tráfico y voy a llegar tarde, pues ya para qué voy. ¿No? Miserable de mí. ¿Quién me va a poder librar? Yo, en verdad, hermano, Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo le quiero servir con todo mi ser. Pero, pues vivo en este cuerpo débil. Pobrecito de mí. No puedo servir a Dios nunca. Está esa parte y ahí podemos estar mucho tiempo también. Hermano, ¿por qué no decís? ¿Por qué no vas? No, es que hermano, el trabajo, no, es que esto, es que aquello, no, es que la situación, no, es la inflación, no, y el gobierno, no, y Trump, y no, todos. Y mi cuerpo de muerte, peor. Y están los que son guiados por el Espíritu de Dios. Los que hemos recibido la naturaleza de Dios en nosotros. Los que, y está bien interesante esto porque todos, dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu de Dios? ¿A Dios? ¿A la vida eterna? ¿A qué más nos va a guiar el Espíritu de Dios? Es decir, vamos a tratar de explicarlo un poco más sencillo. Tú estás aquí, estamos aquí tú y yo. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas. Lo que antes nos inspiraba a vivir, que tal vez era la vanidad, el dinero, la avaricia, la codicia, todo lo que sea, ya murió. ¿Ok? Ya no está ahí, murió. Pum. Pero ahora viene el Espíritu de Dios sobre nosotros y mora en nosotros y está en nosotros. Y entonces ahora el Espíritu de Dios es el que nos va a inspirar a vivir. Y dice aquí, nos va a guiar. ¿A qué nos va a guiar? A vivir una vida correctamente, lo que Dios le agrada. Ok, ¿qué es eso? Nos va a guiar a obedecer su palabra. Ok, ¿qué más? Nos va a guiar a ser sus siervos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo más importante. Quiero que leamos 4 escrituras, porque a veces pensamos, y hoy estaba entendiendo eso, a veces pensamos que el Espíritu de Dios nos debe guiar a hacer cosas, ¿verdad? A visitar a una persona, a testificar, a leer, a orar, a ayunar. Y está bien, en verdad. Si Dios te pone en tu corazón a hacer eso, hazlo. No estoy diciendo que sea pecado. Pero antes, el Espíritu Santo nos debe guiar a que nuestro corazón sea transformado, a que nuestra vida sea transformada. Antes de hacer las cosas, el Espíritu Santo nos va a guiar a que tengamos un corazón de siervo. ¿Ok? A eso nos debe guiar el Espíritu Santo. A tener un corazón de siervo. En este mundo, nadie quiere tener un corazón de siervo. ¿O sí? Estaba escuchando esta idea y decía, empiezas tu trabajo. Ponle que empiezas en McDonald's. Estás en McDonald's. Y dices,
Te ponen de limpieza, es el primer puesto. Pues ahora le ponte a limpiar. Estás limpiando. Y dices, híjole, ya quisiera que yo mejor que me pusieran a hacer las hamburguesas. Me voy a echar ganas para que yo, en vez de limpiar, me ponga a hacer las hamburguesas. Te pueden hacer las hamburguesas, ya creciste, ya avanzaste. Ah, esas haciendo las hamburguesas, obviamente te pagan más, ¿no? Ah, pues ya estoy haciendo las hamburguesas, sí. No, pero los que se la pasan bien relax son los de la caja y les va mejor. Los de la caja, ¿verdad? Y ya después te vas a la caja. Es decir, y nunca acaba, nunca se sacia, ¿o sí? Siempre queremos más, y después gerente, y después más, y si y después de ser gerente y todo eso, alguien te dice, oye, ¿por qué no haces los baños? ¿Cómo reaccionamos? ¿Yo los baños? Ya pasé suficiente tiempo haciendo los baños, que alguien más los haga. Es decir, el Espíritu Santo nos debe guiar primero, antes de hacer lo que queramos hacer y evangelizar y ganar el mundo y todo eso, nos debe llevar a que nuestro corazón sea un corazón de siervo. ¿Me voy a entender? A que estemos dispuestos a servir. Porque de qué nada más es un título. Oh, sí, yo soy un siervo de Jesucristo. Sí, no estamos dispuestos en nuestro interior a hacer muchas cosas. Y entonces, 4 escrituras que vamos a leer en Juan. Juan 4:34. Estamos hablando de Jesús. Jesús, y nosotros sabemos que Jesús es lo máximo, ¿no? ¿Para quién Jesús es lo máximo? Es mi todo. Mi mayor ejemplo es mi rey, ¿verdad? Es mi todo. Y entonces está hablando Jesús. Y está diciéndole a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Vamos al 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos al 40. Vamos desde del 39 y 40. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos aquí a Jesús diciendo, ya vine a la tierra, pero vine, ¿a qué vine? ¿A qué vino Jesús? Vine a hacer lo que mi papá me dijo. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no voy a hacer nada por mí mismo, sino que yo voy a hacer, ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y después dice en otra escritura, esta es mi comida, que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Entonces, creo yo, soy convencido de que Jesús lo inspiraba a vivir el Espíritu de Dios. ¿O no? Lo inspiraba a vivir.
¿Y a dónde los llevaba? A sujetarse a la voluntad del Padre. Si no entendemos esto primero, porque es que quiero que entendamos eso porque es muy riesgoso no entenderlo y empezar a servir. Porque algo que debe suceder en nuestras vidas es entender que el cristianismo se trata de vaciarnos totalmente de lo que somos nosotros, de menguar totalmente a lo que yo soy y de vivir una vida en obediencia perfecta a Dios. Y que tú y yo no lo vamos a poder hacer nunca. Necesitamos al Espíritu de Dios para que eso suceda. ¿Ok? Pero si no entendemos eso primero y nos empiezan o empezamos a escuchar, o empezamos, sí, sobre todo empezamos a escuchar de Dios tiene un plan para tu vida. ¿Qué es cierto? ¿Cómo saben que Dios tiene un plan para sus vidas? Levanten la mano. Dios tiene un plan para mi vida. Si no lo sabías, ya lo sabes hoy. Si no lo crees, bueno, es otra cosa. Pero de que Dios tiene un plan para tu vida, lo tiene. Es cierto. Pero ¿qué crees? A veces hacemos más énfasis en la parte o en la frase, Dios tiene un plan para tu vida. Hacemos más énfasis para mi vida que Dios tiene un plan. Es decir, vamos creciendo y empezamos a hacer cosas para Dios y empezamos a cantar, a limpiar, a dar clases, a hacer todo lo que teníamos que hacer o todo lo que se nos enseña a hacer. Pero si no antes hemos desarrollado un corazón de un siervo, nuestras motivaciones y nuestro corazón va a ser engañoso. Y nos va a decir, ¿para quién estás haciendo todo eso? Es más, ¿por qué venimos el miércoles? ¿Por qué venimos hoy? Es más, ¿por qué les estoy predicando yo? Si no lo hago con la motivación correcta, bajo la voluntad correcta, hermanos, no me está edificando a mí en nada. ¿Estoy siendo claro con eso? Es decir, podemos equivocarnos y pensar que el cristianismo se trata de hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas, ir a hacer esto, aquello. Pero si no tenemos la motivación correcta en nuestras vidas, si no hemos aprendido a desarrollar un corazón de siervo antes, en algún momento vamos a estar inconformes. En algún momento no nos vamos a enojar porque no nos reconocen. Porque vamos a perder de vista para quién lo estamos haciendo. Porque vamos a perder, porque no hemos aprendido a tener ese corazón. Decir, Señor, no me importa si me ven, no me ven, no me importa si me aplauden, no me aplauden, no me importa si gano a 20,000 personas, gano a 2 o a 3, lo que sea, lo que me importa es hacer tu voluntad. Lo que me importa es someter mi vida y ser un siervo tuyo. Eso es lo que me importa. Sobre todas las cosas. Cuando eso es real. Cuando eso es real, cuando eso lo estamos viviendo, hermano, en verdad Dios nos bendice y nos da una gracia para hacer las cosas. Pero tenemos que destruir este concepto de nosotros, tenemos que crucificar esta idea de nosotros que es muy engañosa. ¿Cómo saben que el corazón es engañoso? Es decir, cuando vas al grupo de casa o vas a una iglesia o vas a una reunión o folleteas, ¿para quién lo estás haciendo? Para Dios. ¿Y en serio es para Dios? Esa es la pregunta. Que analicemos realmente nuestras motivaciones. Aprender a tocar un instrumento para tocar y alabar a Dios, realmente es para eso. Predicar, ¿no? Compartir. Es que yo, hermano, yo quiero un día predicar. Eso no es el wow, el máximo de un cristiano. ¿O sí?
Es más valioso tener un corazón de siervo y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué es reconocido Jesús? Por su obediencia, pero por nosotros. Porque nosotros le reconocemos a Él o no. Es decir, en los estándares de este mundo, en los estándares de este mundo, Jesús, ¿quién fue? ¿Qué hizo? Los estándares de este mundo, ¿qué hizo? En los estándares de este mundo, ¿qué hizo? Nada. Murió como un crucificado más que moría de ahí y ya, ni modo. Y unos locos por ahí creyeron en él y decían que había resucitado y ya. Es decir, él no vino a deslumbrar a las personas. Él no vino a apantallar, él no vino a hacer, él simplemente vino a rendir su vida a Dios y esa rendición iba a llevarlo a un momento culminante en su vida. ¿Cuál era ese momento? La cruz. Imagínate decir, nací y viví y la voluntad de mi Padre es que venga a este mundo para morir, para morir. Hay una canción que dice, él nunca escribió un libro, ni un puesto político, quién sabe cuántas cosas dice. Y es cierto, él nunca buscó la grandeza ni el reconocimiento, él tenía un corazón de siervo. Cuando él veía la necesidad y los problemas, cuando él venía la situación complicada, él actuaba. ¿Por qué? Inspirado por Dios. Eh, el punto al que quiero llegar es ese, hermanos. Que un día, no sé cuándo sea, pero un día tú y yo vamos a abrir los ojos y esa persona santa, la que estábamos cantando hace un rato, santo es el que vive, ¿verdad? Santo, 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 santo. Un día vamos a abrir nuestros ojos, vamos a estar delante de Él y vamos a darle cuenta de lo que hemos hecho. Y, y, y Él va a ver nuestras vidas y va a decir, oye, tuviste la oportunidad de hacer esto, 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 tu tarea era esta. ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? ¿Cuál fue tu excusa? ¿Cuál fue tu pretexto? ¿Cuál fue tu situación? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cuál era el problema? Y muchos van a decir, Señor, Señor, no, sí, yo hice esto en tu nombre, e hice aquello. No sé quién eres. No lo hacías para mí. Lo hacías tal vez para ti. ¿Me voy a entender? Hermano, quiero decir algo y con esto quiero terminar. No hay nada más digno, no hay nada más valioso ni honroso que ser un siervo de Jesucristo. No hay nada, nada. Pero ser un siervo de Jesucristo no es hacer cosas solamente. Ser un siervo de Jesucristo es tener su corazón. Y esa es la cuestión el día de hoy. Si el Espíritu Santo te ha guiado, te ha llevado a que tengas su corazón, o todavía hay un pecado muy grande en nosotros que se llama egoísmo, que nos impide hacer muchas cosas para Dios, que nos impide rendirle nuestras vidas, porque decimos, Señor, yo sí quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero ser un instrumento para ti, pero yo, pero aquello, pero el otro, pero etcétera, 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 etcétera. ¿Me voy a entender? Hermano, créeme que podemos ser siervos de Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser siervos de Jesucristo? Es lo mejor, obedecerlo a Él y por consecuencia vivir para la justicia, vivir para la justicia. O podemos seguir estando como estábamos, oprimidos al pecado, esclavos del pecado. ¿Y la consecuencia cuál era? Muerte, muerte. Vamos a ponernos de pie. Quiero hacer 3 llamamientos hoy justamente.
Brevemente, vamos a hacer 3 llamados al altar. El altar es un lugar de compromiso, un lugar de sacrificio, un lugar en el que es obviamente simbólico, ¿no? Pero es en el que nosotros decidimos pasar para que Dios empiece a transformarnos y hacer ajustes. El primer llamamiento es acerca de la experiencia que les comenté de morir al pecado, de morir a quien eres. Hay una escritura que me gusta mucho, dice, ¿de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Todo el mundo. O sea, no uno tarugón, no, uno bueno, un campeón, que gana todo el mundo, pero al final pierde su alma. ¿De qué aprovecha? ¿De qué aprovecha de que le des tu esfuerzo, tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu ingenio, tu intelecto a tu trabajo? Si al final no has muerto y no tienes vida. El primer llamamiento es ese, Señor, yo quiero experimentar eso. Quiero experimentar una muerte al pecado y quiero experimentar la resurrección a una nueva vida. Una nueva. Una vida en la cual ahora yo te sirva, te busque. El segundo llamamiento es ese. Tal vez tú estás en Romanos 7. Oh, hermano, no, yo sí quiero servir a Dios. Pero ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y tal vez has creído y has ya creado una fortaleza mental o algo espiritual en tu vida que te impide servir a Dios. ¿Por qué? No sé por qué. Es decir, tú ya has experimentado esa muerte al pecado. Es decir, tú dices, no, el mundo no me va a llenar, ni me satisface, ni nada. Yo ya lo entiendo, pero no he servido a Dios. ¿Por qué? ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Híjole, yo quiero hacerlo bueno, yo quiero servir a Dios, yo quiero comprometerme, pero soy muy débil. No lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. Es el Espíritu Santo. Eso nos lleva a el tercer llamamiento. Señor, transforma mi corazón a un corazón de siervo, un corazón como el de Jesús. Es lo que necesitamos todos, todos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en todo lo que somos. Porque imagínate, ¿qué pasa esto? Supongamos que una pareja tienen los dos un corazón de siervo, un esposo y esposa. ¿Cómo sería? Voy a lavar los trastes, voy a lavar los trastes, ¿qué diría el otro? No, 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 yo los lavo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no? Voy a tener la ropa. No, 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 yo lo atiendo. Voy a hacer esto. No, 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 yo lo hago. Es decir, entendemos que el servicio es mejor. Lo vivimos. Ah, a mí mejor que me den. Yo aquí me quedo. Entonces el tercer llamamiento es ese. Señor, no tengo un corazón de siervo y puedo haber hecho 1000 cosas para ti. Sin un corazón de siervo, en algún momento nos vamos a cansar. Vamos a decir, ¿y mi recompensa? Señor, no. Dame ese corazón. Quiero servirte. Sin un corazón de siervo, no puedo ser siervo de Jesucristo, así de simple. Puedo ser asalariado. A mí me toca de este cuadrito a este cuadrito limpiar. Y el hermano de ese a ese. Y si no limpia ese cuadrito, le voy a decir, hermano, no limpias ese cuadrito, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio? Yo lo hago, no importa. Lo hago para Dios. Yo sirvo. ¿Me voy a entender? 3 llamamientos. Vamos a cerrar los ojos todos. Todos cerramos los ojos, por favor.